La última unidad es genética de poblaciones, que es acerca de los orígenes de la diversidad humana y la evolución y la ley de Hardy-Weinberg. Vamos a ver un pantallazo general de las distintas técnicas de secuenciación, de las nuevas secuenciaciones masivas. Después vamos a ver el tema de evolución humana y para adentrarnos en el tema de los factores que alteran la frecuencia de alelos en la población. Las nuevas tecnologías de secuenciación, que la genómica evolutiva ha avanzado a pasos agigantados. Desde el descubrimiento en 1953 de la doble hélice por Watson y Crick, a secuenciar un gen que lleva cerca de 3 años, en 1980, con la secuenciación manual de Sanger. Luego, con el desarrollo de la tecnología, con el proyecto del genoma humano, ya tenía un secuenciador que es en el presente. Y en el presente, bueno, estamos en el 2020 con la producción de grandes datos, de la producción masiva de datos. Esto ha tendido la tecnología a miniaturizar las máquinas que secuencian, a hacerlo en paralelo, o sea, en simultáneo, a la automatización y la producción masiva de los datos y a la obtención de estos datos que son Big Data y sus análisis, que han surgido nuevos campos, nuevas áreas también. Pero bueno, ¿cómo ha avanzado, cómo ha progresado estas tecnologías y esta manera distinta de secuenciar y de obtener distintos datos en la secuencia? Esto ha sido, bueno, acá vemos una línea temporal donde se pueden ver los principales tópicos de la genómica humana, es decir, las distintas áreas de acción de la genómica humana y los nuevos campos, las nuevas disciplinas. Esta descripción tiene una línea temporal, como ustedes ven, la línea en el medio azul, comenzando con el primer secuenciador automático de primera generación que vimos recién en la diapo anterior con la tecnología de Sanger. Esta tecnología puede obtener hasta 700 pares de bases nada más. Y bueno, atravesando en toda la línea azul hasta el último aparato, hasta las nuevas tecnologías de secuenciación, que es bueno, lo que es la segunda generación, que es el de Roche 454, pero acá también se ven otras más como el HiSeq de Illumina o el Ion Proton. Como estábamos diciendo recién, que con estas nuevas tecnologías no solamente se obtuvo más cantidad de secuencia, sino que también se desarrollaron otros tipos de proyectos, en los que se genotiparon un gran número de SNPs. Como ustedes recordarán de las teorías anteriores, los SNPs son los polimorfismos de nucleótido simple o variante simple. Y con el avance del genotipado de estos SNPs en las distintas poblaciones, o sea, se pudo conocer los distintos SNPs y se buscaba SNP privado para distintas poblaciones, la tecnología de los arrays fue cambiando, que es como ustedes ven acá, estos son 3 arrays disponibles. El proyecto Genoma Humano comenzó con estas tecnologías, con la tecnología de los arrays. Fíjense, esta sigla de GWAS es el estudio de asociación de genomas completo. Este nos permite saber qué características genéticas están asociadas a enfermedades complejas. También siguieron los proyectos de estudios poblacionales, como los proyectos de HapMap o MIR-Genomas, que continuaron los estudios de variación estructural, que usó distintas tecnologías de secuenciación. Con ellos también surgieron otros campos, como es el estudio de la genómica comparativa y la paleogenómica, con el descubrimiento de secuencias del genoma de Neanderthals y de Denisovan, que son ramas más basales que las nuestras, más ancestrales que las nuestras, que ya se extinguieron. Seguido el proyecto HapMap, que le siguió el proyecto ENCODE. En este proyecto, ENCODE es como una enciclopedia de los elementos del genoma que se transcriben. Comenzó utilizando la tecnología de los arrays, pero no de estos arrays comunes, sino los arrays con sonda. Y terminó usando la tecnología de NGS, las nuevas tecnologías de secuenciación. Estos fueron proyectos de transcriptómica, genómica funcional y estructural. También se generaron a la par tecnologías de genómica de una única célula, que esto sirve para conocer distintos tipos de enfermedades como células cancerígenas, tumores en circulación en la sangre, y las aplicaciones del DNA libre de célula que corren en el torrente sanguíneo para el diagnóstico de enfermedades
de ciertos tipos de cáncer, o se puede usar para cierto tipo de cáncer y también para detectar células fetales en sangre. A su vez también, bueno, ha dado también estudios de genomas para enfermedades como el autismo y de nuestra microbiota, lo que es la metagenómica. Para todo ello también se han armado consorcios para las buenas prácticas en los distintos laboratorios, y que estas prácticas sean reproducibles es algo fundamental para que se pueda entender entre los distintos profesionales del mundo. Se trata de homogeneizar el tipo de información para que todos lo puedan analizar de una misma manera. Como ustedes ya han visto, estas tecnologías se siguen usando, varias de ellas se siguen usando y están presentes para medicina. Estas son las tecnologías genómicas que tenemos, por ejemplo, dentro de los array, el CGH, que es la hibridación genómica comparativa, que la base de la secuenciación, acá tienen un chip y cómo sería un zoom de ese pequeño cuadrado del chip. Acá cuál sería la base bioquímica, es que hibridan sondas que están marcadas con distintos colores, con distintos fluorocromos, y producen datos analógicos. Estos datos analógicos, según el diseño del chip, que es lo que trae, para qué para qué región del genoma es y demás. Por ejemplo, se puede tener un chip del cromosoma 1 y se puede ver el número de copias a través de los colores. ¿Cuántas de esas secuencias del paciente han hibridado? El DNA del paciente está en el color verde y el DNA control, para comparar más o menos intensidad, está en color rojo. Y al comparar los colores se puede ver mucho más verde que rojo. Por ejemplo, acá en este dato, es la manera de analizarlo. Después tenemos dentro de los array, también tenemos para conocer los SNP. Como ven en este gráfico, se ven en verde, en rojo y en azul. Esto me indica si es homocigota de un tipo o heterocigota. Los datos son digitales y acá ya obtenemos secuencias y son dispersos, ya que estoy viendo SNP específicos que se encuentran dispersos en el genoma, porque los chips vienen con regiones específicas de interés que ya saben que producen ciertas enfermedades. Entonces no es que secuenciamos, conocemos todo el genoma, sino que conocemos solamente las regiones que vienen, que compramos con el chip. Y entonces, bueno, se pueden analizar distintos SNP de un genoma del paciente. Después tenemos las nuevas tecnologías de secuenciación, que pueden ser, bueno, de distintos tipos, de DNA libre de célula, como ya dijimos, para células tumorales en sangre o para células fetales. Cuando una mujer está embarazada, para detectar las células fetales en sangre, para no realizar amniocentesis, se usa esto y se analizan las células que circulan en sangre. También, bueno, los paneles que levantan un grupo de genes específicos. Por ejemplo, es muy conocido de la causa de cáncer de mama, que son los paneles de BRCA1 y BRCA2 del cáncer de mama. Y también se puede obtener la secuencia completa del genoma de un paciente. Que bueno, como ya dijimos anteriormente, estas nuevas tecnologías de secuenciación NGS, obtenemos una secuenciación masiva y en paralelo de distintos fragmentos del genoma que se analizan, y después, bueno, se los comparan. Cada uno de estos se llaman read, se lo compara con un genoma de referencia o se hace el ensamblado de nuevo, y obtenemos la secuencia, obtenemos secuencias como que leemos directamente el libro de todo el genoma. Por eso son digitales secuenciales. Esto es a modo informativo y general nada más, para traer un poco el tema de las nuevas tecnologías de secuenciación y cómo se conocen las secuencias, cómo se compara la secuencia entre individuos de una población y entre poblaciones. Y bueno, y en cómo se usan también en medicina, se usan para distintos fines, en las distintas etapas de la vida, y depende qué se busque. Se puede agrupar en genómica reproductiva o en genómica clínica. Esto ya lo han visto anteriormente, pero ahora vamos bien a nuestra unidad, que es la genética de poblaciones. Cuando hablamos de genética de poblaciones, hablamos de que los genetistas de poblaciones estudian el cambio en la frecuencia alélica a través del tiempo en las distintas poblaciones. Ahora, ¿por qué hay
cambios en las frecuencias alélicas. ¿Cuáles son las fuerzas que moldean estos cambios, estos patrones que observamos hoy en día, que han marcado cierta variabilidad entre las distintas poblaciones y dentro de ellas? Por ello también los genetistas de poblaciones se encargan de estudiar la evolución, de conocer si hay presión selectiva o actúa al azar de manera azar. Eso nos da datos que nos permiten conocer en qué poblaciones ciertas enfermedades son más frecuentes que en otras, o hay cierta tendencia en ciertas poblaciones por el contexto genético de que la herencia poligénica de ciertas enfermedades tenga mayor chances de expresarse en una población que en otra, por ejemplo. Entonces, en síntesis, podemos decir que la genética poblacional se ocupa de estudiar la estructura genética. La estructura genética es conocer estas frecuencias alélicas y del modo en que cambian con el tiempo. Nosotros estudiamos el conjunto génico de una población que puede escribirse por las frecuencias de genotipos y alelos en la población. Recuerden lo que significa pool génico. El pool génico es como si metiéramos en una bolsa todos los alelos posibles de cada gen del genoma de toda la población que se reproducen entre ellos o que tienen flujo génico, y vamos estudiando cómo cambia cada frecuencia de cada uno de estos alelos con el tiempo. Pero bueno, cuando hablamos de la estructura poblacional, ¿a qué llamamos población? ¿Hasta dónde es el límite de la población? Bueno, es difícil discernir cuándo empieza y dónde termina debido a las migraciones, a los flujos génicos, sobre todo en las poblaciones humanas, pero se habla de población a un conjunto de individuos que habitan un mismo espacio geográfico a través del tiempo y que se reproducen entre ellos. Entonces es un grupo al que nosotros estudiamos y vemos su frecuencia alélica y cómo varía en el tiempo y qué características tienen con respecto a las otras frecuencias alélicas de otra población, de otro grupo en estudio. Entonces podemos decir que este grupo tiene un pool génico que comparte en común bueno, ahí tiene sus frecuencias alélicas determinadas. Bueno, y cuando hablamos de cambios de la frecuencia alélica a través del tiempo, hablamos de la evolución. ¿Y la evolución qué significa? La evolución significa cambios de la variación genética en un grupo, en una población, a través del tiempo. Y estas frecuencias surgen a partir de las mutaciones y después se ven moldeadas o alteradas estos alelos cuando pasan de generación en generación por otras fuerzas, como son las presiones selectivas. Si estas mutaciones, esta variabilidad ocurre en una región codificante o en una región de regulación del genoma, va a ocasionar una enfermedad. Estas enfermedades pueden ser moderadas o bajas, o digamos cuánto afecta al fitness del individuo y a su éxito reproductivo. También puede ocurrir deriva génica cuando se fragmentan las poblaciones. Por ejemplo, ya vamos a ver que hay varias poblaciones que se han fragmentado o que han colonizado ciertos lugares y se han mantenido, tienen una alta endogamia, entonces las frecuencias recesivas homocigotas son más frecuentes en este tipo de poblaciones. La diversidad, esta variabilidad, es que ocurre la evolución, puede ocurrir la evolución, es la materia, la diversidad, las mutaciones, es la materia prima para que ocurra luego la evolución, los cambios. ¿Cuál sería la diversidad que tenemos hoy en día en los humanos? Bien, es bastante, pero a su vez es insignificante para la cantidad de diversidad que hay en el árbol de la vida, que es el árbol de la vida que se encuentra en un círculo en el fondo de la diapo. Este es el árbol de la vida donde están los distintos dominios, donde están los distintos
están las plantas, los protistas, acá están los animales. En este árbol de la vida, si hacemos zoom en la parte de los animales, en la parte de los primates, esta es la parte de los animales, hacemos zoom en la parte de los primates, o sea acá, hacemos un zoom acá, vemos la rama de los primates. En la rama de los primates vemos que hay bastante diferencia, están el orangután, el gorila, chimpancés, los bonobos y los humanos. Y luego dentro de los orangutanes vemos que tenemos ramas también de distintas poblaciones de orangután, del gorila, del chimpancé y de los bonobos. Sin embargo, en los humanos vemos una punta, es como una punta de flecha muy apretada, estas ramas. O sea que nuestra diversidad es muy poca comparada al resto de los primates. Vemos acá las ramas que están bien dispersas, o sea, están bien separadas en los chimpancés. Sin embargo, en los humanos están todos apretados. Y si hacemos un zoom en esta parte, en este punto, para conocer las ramas, nuestras ramas, tenemos la diversidad humana global, que se puede ver a gran escala los continentes que están acá separados por colores. Sí tenemos una diferencia dentro de esta que es muy apretada e insignificante al resto de los primates, y a su vez los primates ocupan un pequeño lugar en todo el árbol de la vida. Tenemos ramas basales que son el África subsahariana, porque inicialmente el humano, nuestros ancestros salieron de África, un grupo que se quedó en África, que es el África subsahariana, y hay otro grupo que salió de África, que dio origen a todo el resto y pobló el resto de los continentes. Ocurrió una gran expansión y rápido, que por eso no hay tanta diversidad en el resto, pero sí entre las ramas basales y el resto de los humanos que salieron de África. Dentro de esto vemos las ramas basales, dentro de los africanos subsaharianos, se distinguen distintas poblaciones como los Yoruba y San. Esta población tiene un lenguaje con sonidos muy característico y distinto al resto de los lenguajes, que se llama Khoisan, y es la rama basal del resto de los humanos. Podemos ver que entre las poblaciones de África subsahariana hay bastante más diversidad, o sea, las ramas son más largas y divergen con mayor espacio que el resto de las ramas que salieron de África. Es decir, que las otras ramas están muy juntas. Por ejemplo, las de Europa, acá están en verde las de Europa. Pero así, incluso aún se puede distinguir una estructura que es este cuadro que se ve al costado. Si se le hace un zoom a la parte europea, se puede distinguir cierta estructura en las poblaciones. Este es un gráfico que se llama PCA, que se diferencia distintas regiones, es muy similar la estructura genética que se observa a la estructura geográfica. En la parte de arriba, la que está en rojo, es la parte norte de Europa, y la parte de abajo, del sur, es la que está en marrón. Luego, estos estudios están hechos con SNP, y se observa la estructura genética que es muy similar a la estructura geográfica. Luego, si se hace otro zoom a esta parte central de este gráfico, obtenemos una estructura genética a escala local, más local, que vemos que sería el centro y norte de Europa. Este gráfico vemos individuos en rojo, más característico para Alemania, en verde para Francia, y en Italia más para el sur en azul. Y luego, si hacemos un zoom de los individuos, vemos, por ejemplo, acá tenemos un pedigrí, una familia, y vemos, por ejemplo, este individuo que tiene los cromosomas, el par de homólogos, uno viene de la parte francesa y el otro viene de mitad de la parte alemana, y la otra parte celestita vendrá de la parte del sur, cerca a Italia. Entonces podemos ver que se puede estudiar desde la diversidad global entre los organismos. También se puede estudiar la estructura genética entre las poblaciones, y que reproduce bastante lo que se ve a nivel geográfico. Entonces esto es una manera de representar la estructura genética en las poblaciones humanas, pero
¿Qué significa cuando hablamos de estructura poblacional? Significa que hay suficientes diferencias genéticas entre las poblaciones, entre regiones que se reproducen entre ellos, es decir, que hay poco flujo génico, hay poca migración entre estos grupos de individuos. Entonces podemos conocer su estructura genética y cuando no hay estructura genética, cuando decimos que no hay estructura genética es cuando hay mucho flujo génico, cuando hay mucha migración. Es decir, que todo el conjunto, todo el grupo de estudio es panmítico y refleja la frecuencia de Hardy-Weinberg. Es decir, una única población donde no tengo diferencias en distintas regiones geográficas, no tengo subpoblaciones y toda la población cumple con la misma frecuencia de genotipos. Y gracias a esta diversidad que presentamos hoy en día, también podemos conocer nuestra historia evolutiva. Nosotros, como dijimos anteriormente, están los africanos subsaharianos, que son los que quedaron en África, y el otro grupo de africanos salió de África y dio origen al resto de los continentes, al resto de la población del mundo. Hace poco, gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación, se secuenciaron especies humanas extintas de Neandertal y de Denisovans y se los comparó con los genomas modernos y vieron, por ejemplo, que los neandertales comparten características con los europeos y con los asiáticos, pero no con los africanos subsaharianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los neandertales hibridaron con el grupo que salió de África y que luego dio origen a los europeos, a los asiáticos. Y todo este grupo que es el resto de los continentes. Lo mismo con los Denisovan, se ve que está en Nueva Guinea, en Australia y en los americanos. Entonces la hibridación también unos linajes de humanos que salieron de África hibridaron también con Denisovans. Y de esta manera es posible, gracias a estudiar la diversidad, conocer nuestra historia evolutiva y cómo fue el poblamiento en el mundo. Bien, ¿qué es lo que es la evolución? La evolución, como dijimos, es el cambio en las frecuencias alélicas a través del tiempo. ¿Por qué ocurre este cambio en las frecuencias alélicas cuando surge una diversidad, una mutación o hay migración, flujo génico? ¿Qué es lo que moldea esta frecuencia? Que ciertos alelos se pierdan, ciertos alelos se fijen, que cambien su frecuencia en la población a través del tiempo. Hay distintas fuerzas que actúan en este cambio, que pueden ser la deriva genética, la selección neutral, que es el azar, que actúa sobre todo en grupos pequeños, en poblaciones pequeñas. Mientras más pequeño es, más a la deriva génica está. También puede actuar la selección natural, ya sea purificadora o positiva. Y hay otros factores que también actúan, que es la migración, que aumenta la variabilidad genética, y la mutación, que es la base de la variabilidad genética, junto con la recombinación, la reproducción sexual y demás. Por esto decimos que la evolución puede ocurrir en dos pasos, la podemos sintetizar en dos pasos. Uno, la mutación, la recombinación, todo lo que aumenta la variabilidad genética, y otro es la selección, que puede ser neutral o natural. Analizando cada una de estas fuerzas evolutivas, la selección natural, teniendo en cuenta una selección positiva, o sea, positiva, que favorece a la nueva variación, le da cierta ventaja sobre el fitness, por lo que aumenta su capacidad de reproducción y aumenta la descendencia. O sea, aumenta en la siguiente generación el alelo que surge, aumenta la frecuencia de generación en generación a través del tiempo. Entonces ahí está actuando una selección natural. Nosotros vemos, por ejemplo, los genes cuando se duplican, cuando se replican, cuando se duplican un gen en los genomas, en la historia evolutiva de los primates, en la historia evolutiva de la vida, y adquiere una nueva función, y esta función le da cierta ventaja. Eso es una selección positiva. Bien, recién vimos la selección positiva como ejemplo de la selección natural. Otro ejemplo de selección natural es la selección purificadora o negativa.
en la que el alelo que surge no da ventaja adaptativa, no mejora la aptitud del fitness del individuo para que aumente la frecuencia del alelo en la siguiente generación, sino que más bien lo elimina. Entonces, se pierde el alelo que surge. Esto se ve, por ejemplo, en las enfermedades. Las enfermedades pueden ser recesivas o dominantes. En caso de que sea una enfermedad, un alelo que produce una enfermedad dominante y tiene penetrancia completa, no va a dar descendencia a la siguiente generación. Entonces el alelo se pierde. Pero sin embargo, las enfermedades recesivas que se expresan, o sea, que son están en homocigosis recesiva, como la fenilcetonuria, permanecen en los heterocigotos ocultos y la frecuencia es baja. Por ejemplo, la proporción de alelos mutantes en homocigoto es del 0,01. Esto quiere decir que solamente el 1% de todos los alelos mutantes se encuentran en estado homocigoto y el resto está en estado heterocigoto. Pero también a su vez hoy en día en la población humana esto cambia porque una persona con fenilcetonuria hace bien su tratamiento de la dieta sin la fenilalanina y sobrevive sin problema. Bueno, este es el ejemplo de la selección purificadora, en el que estas mutaciones, estos alelos surgen y dan desventajas, surgen sobre regiones del genoma que regulan genes o en las secuencias codificantes y hacen que, por ejemplo, un transcripto se corte antes, un codón stop, o cambia un aminoácido que es muy importante para el plegamiento de la proteína. Entonces se ve en el fitness y, bueno, dependiendo de la gravedad de esta mutación, de este alelo, estos se llaman, son los alelos de mínima frecuencia, pueden ser de 0,01 en la población, 0,1 y también cambia la proporción, la frecuencia entre las distintas poblaciones mundiales. Y también se categorizan en que puede ser su impacto en la salud, puede ser bajo, moderado o alto. Bien, pero no solamente la selección natural actúa sobre, o sea, tenemos como presión selectiva que actúa sobre los genes codificantes o regiones regulatorias del genoma y afectan al fenotipo, afectan a la aptitud, sino que también tenemos otro tipo de fuerza que es la deriva génica, que es la selección neutra. Tenemos el genoma que en su mayoría no codifica para proteínas y que tenemos, por ejemplo, lugares en los intrones, lugares no codificantes, que tampoco los intrones que estén involucrados en regiones en el splicing, ocurren mutaciones. Y estas mutaciones también son alelos, son SNP, que se ven en la población y aumentan o disminuyen su frecuencia alélica, como producto del azar, porque no está bajo presión selectiva. Y este producto del azar tiene más impacto si la población es pequeña. Por ejemplo, como vemos acá al costado, esta es la frecuencia del alelo que va de 0 a 1 y las generaciones, esto es en el tiempo, el número de generaciones. Lo mismo acá, tenemos la frecuencia de alelos y el número de generaciones. En esta tenemos una población de 18 individuos, en esta tenemos una población de 100 individuos. Y vemos cómo va cambiando el alelo en cada generación a través del tiempo. Y vemos que los mayores cambios ocurren en las poblaciones pequeñas, mientras que la población grande tiende a mantenerse estable la frecuencia de alelo a través del tiempo. En cambio, en las poblaciones pequeñas, la deriva génica, el azar, actúa ya sea que se pierdan los genes, se pierde el alelo, perdón, como se ven estas líneas que aparecen acá, se pierden los alelos, o que se fijen. Acá cuando llega 1 se fija, cuando llegan acá a 0 se pierden, mientras que acá permanecen más estables. Estas son distintas simulaciones, como vamos a ver después en el práctico. En las humanas, esta deriva génica, las causas de la deriva génica, en el que las poblaciones cambian de tamaño, por ejemplo, cuando hay colonizadores que van a una isla o grupos que quedan separados del resto de otras regiones, actúa la deriva génica. Ya van a ver en el libro cómo es el caso del ejemplo de los Amish, con el ejemplo de la polidactilia, por ejemplo. Esto, entonces, bueno, las causas de la deriva génica
Se dicen que son dos: el efecto fundador, que es cuando un pequeño grupo de una población grande, tenemos una población grande, un pequeño grupo, es separada y, por ejemplo, cuando se va a una isla, en Canadá pasa que hay una isla cerca de Canadá que tiene una alta frecuencia de asma más de lo normal, es debido a esto, a la deriva génica, que el alelo para el asma se fijó más rápido que en el resto de la población. Actuó la deriva génica. También se puede ver por el grupo sanguíneo y distintas regiones de Italia en donde la diversidad dentro de las poblaciones, dentro de distintos pueblos que están separados, es mucho menor que en los pueblos más grandes donde tienen mayor diversidad de los grupos sanguíneos. Este estudio es con grupos sanguíneos. Después también podemos ver el efecto cuello de botella. Esto sucede cuando es una población grande que tiene cierta frecuencia, se ven los alelos, están representados por distintos colores. Y ocurre un evento que reduce drásticamente el tamaño y sobreviven solamente algunos por azar, y sobreviven a algunos alelos nada más, que no es representativo de la población original. Mientras que esta población desaparece, esto es por fragmentación, o sea, estos grupos de individuos dio origen a una nueva población, mientras que sigue estando esta población vieja. Este es el efecto fundador, y este es el cuello de botella, que la población original desaparece y solamente sobreviven algunos, entonces no es representativo de la población original. Acá no hay flujo génico, obviamente, no hay migración porque si no tienden a igualarse las frecuencias alélicas. Otra fuerza evolutiva que tenemos es la migración. La migración es el flujo génico, que puede ser unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, si seguimos un poco con el efecto fundador, con la deriva génica, los africanos subsaharianos que quedaron en África son distintos a solamente un grupo salió de África que pobló el resto del mundo. Y ese grupo pequeño, los alelos que llevaba con ellos, no era representativo de la población que quedó en África, porque fue un grupo pequeño, y ese grupo pequeño, esa frecuencia de alelo, luego se expandió y dio origen pobló el resto de América, del mundo. Al poblar el resto del mundo se produce una expansión rápida y ocurre mucha deriva génica, o sea, ocurren muchos cambios en la frecuencia de alelos que son al azar, que es azaroso. Otra fuerza es la migración. La migración, si nosotros tenemos dos grupos, dos poblaciones o subpoblaciones, y esos individuos, esos grupos, ocurre migración bidireccional, o sea, en los dos sentidos, la frecuencia de alelo de las dos poblaciones tiende a igualarse. Entonces lo que aumenta la variabilidad intrapoblacional y tiende a homogeneizarse las dos poblaciones. En cambio, si las poblaciones tienden a no tener flujo génico, a no migrar, y con el tiempo la variabilidad dentro de cada una de las poblaciones va a ser menor, y la diferencia entre esas poblaciones con el tiempo aumenta. Bueno, todo esto se estudia gracias a la frecuencia de los alelos, a la frecuencia de alelos, cómo varían en el tiempo, y estos alelos nosotros le llamamos alelos a la variabilidad, los SNP, ya sean que produzcan enfermedades o no, sean en regiones codificantes o son mutaciones silenciosas. Entonces nos permiten estudiar ya sea las frecuencias de enfermedades en caso que sean en regiones codificantes que poseen enfermedades, o nos permite estudiar la estructura poblacional de las distintas poblaciones del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar este cambio de las frecuencias alélicas? Recuerden que una frecuencia es simplemente una proporción o un porcentaje. Y en el caso real de las poblaciones grandes, en las que no es práctico determinar los genes de todos los individuos, suele tomarse una muestra de individuos, o sea, una muestra, y se lo usa como representativo de esa población. Luego las frecuencias genotípicas y alélicas de la muestra se utilizan para representar el pool génico de toda la población. Nosotros tenemos la frecuencia genotípica, que en nuestro caso, por eso contamos dos alelos por el genotipo, porque somos diploides, pero los genotipos se desintegran en cada generación, cuando los alelos individuales se transfieren a la generación siguiente a través de los gametos.
Y así lo que realmente pasa de generación en generación son los tipos y número de alelos, no los genotipos, los que tienen continuidad real de una generación a la otra y los que forman parte del pool génico de una población. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos como caso ideal, ahora ideal porque es una población pequeña, 200 individuos, entonces se lo puede tipificar bien y tenemos 200 individuos y tenemos dos alelos, M y N nada más, que en el caso real también en una población se tiene múltiples alelos. Bueno, en este caso M y N, considerando que son codominantes, tenemos los dos tipos de homocigota y los heterocigota. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia genotípica, es distinta cuando hablamos de la frecuencia alélica. En la frecuencia genotípica, en nuestro caso, somos diploides y tenemos, por ejemplo, si nosotros tipificamos esta población de 200 individuos, vemos que 64 son homocigotas para M, 120 son heterocigotas y 16 son homocigotas para N. ¿Cuál es la frecuencia genotípica? Entonces tenemos que hacer cada uno de estos genotipos dividido el total de individuos. Y nos da cada uno de los genotipos. Todos estos genotipos, como es una frecuencia, entre ellos suman 1. Ahora, ¿cuál es la frecuencia alélica? Esta la frecuencia de genotipos es por individuo, como tenemos en cuenta. Y la frecuencia alélica, lo que pasa de generación en generación, realmente lo que forma parte del pool génico son los alelos. ¿Y cómo sacamos esta frecuencia? Bueno, tenemos lo mismo, pero lo multiplicamos por 2, dado que nosotros... Bien, entonces pensando nada más que en la frecuencia alélica, pensando en los gametos, tenemos que una persona que es MM solamente, que es homocigoto, solamente puede formar gametos M o M. Entonces son 64 alelos M. Por 2 porque es homocigota. Y después le sumamos el heterocigota, que son un alelo M, el heterocigota puede formar gametos M o N. Entonces tenemos 120 del heterocigota. Lo mismo para el homocigota de N. Tenemos 16 por 2 porque es homocigota, puede formar los dos tipos de alelo. Y el alelo presente en los heterocigota, que es M o N. Entonces sumamos 64 por 2 de M, homocigota, más 120 del heterocigota, y 16 por 2 del N homocigota más los 120 del heterocigota. Acá nos da la total de proporción de M y N, que entre ellos hacen un total de 400. Después, ¿cómo seguimos para saber la frecuencia? Nosotros tenemos que 400 correspondería al 100% o al 1, a una frecuencia de 1, a una proporción de 1. Entonces, tenemos que los 248 alelos M los dividimos por 400 y 152 alelos N los dividimos por 400, el total de individuos. Entonces nos da 0,62 y 0,38 son las frecuencias de cada uno de los alelos, que entre ellos suman 1, porque 400 sería el 100% o 1. Es una proporción, un porcentaje, la frecuencia. Es importante saber la probabilidad para tener en cuenta también y comprender la frecuencia de alelos y de genotipos. Y van a tener preguntas de problemas, cuál es la probabilidad de tener cierta enfermedad en una población con cierta frecuencia alélica y demás. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta las reglas de multiplicación y de adición de probabilidad, que son las mismas que se aplican para cuando se tira la moneda, por ejemplo. Entonces ustedes tienen dos eventos, teniendo en cuenta que cada evento es independiente y que puede tener cara o cruz. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara en dos tiradas de una moneda? O sea, tiran dos veces la moneda, entonces tienen una posibilidad de 2 en cada evento, entonces es un medio por un medio. Tienen que multiplicarlo, entonces las chances de sacar cara en dos tiradas es la multiplicación de cada uno de los independientes. Es un medio por un medio, o sea que tienen un cuarto de probabilidad de sacar cara. Cuando hacen estos dos eventos, ¿cuál es la probabilidad de que estas dos veces sea cara o sea cruz? Las dos veces. Entonces, como las dos tienen las mismas chances, la misma probabilidad, se suman las probabilidades de cada evento. Entonces, un cuarto más un cuarto. Entonces, un medio que tienen como resultado de sacar dos caras o dos cruces en las dos tiradas de una moneda. Esto mismo aplica también
para las frecuencias alélicas y de genotipos. Si bien es, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos modelos para estudiar la genética de poblaciones, que tenemos un muestreo de una población y a su vez ahí por cada gen tenemos varios alelos. Pero suponiendo una población ideal y suponiendo los supuestos de Hardy y Weinberg, que tenemos una población infinita, que no hay cambio de la frecuencia alélica a través del tiempo, que es estable, que se estabiliza en una generación, que no hay migración y que el apareamiento ocurre al azar, podemos conocer las frecuencias alélicas teniendo en cuenta y haciendo los problemas teniendo en cuenta solamente 2 alelos para un gen. Estos suelen llamarse P y Q. Suele representarse el dominante con P y el recesivo con Q. Esto responde a un polinomio cuadrado, P más Q, y bueno, y para obtener los homocigotas, para obtener los heterocigotas, se sigue la cuenta de P más Q, que es 1, la suma de los 2 alelos, para conocer el número de heterocigotas se hace el polinomio cuadrado perfecto, en el que saben que P más Q al cuadrado sería P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. A ver, volvemos para atrás, así vamos aplicando con un poquito más. La frecuencia alélica de P más Q, que es igual a 1, para conocer las frecuencias genotípicas, debemos aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Para ello, ¿cómo vemos estas chances, estas probabilidades? Bueno, si tenemos la información de que la frecuencia del alelo de P, en este caso sería la A mayúscula, es de 0,7 y sabemos que P más Q es 1, entonces hacemos 1 menos 0,7, nos da que la frecuencia del alelo Q es 0,3. ¿Esto qué significa? Recuerden que la frecuencia alélica nosotros lo vemos en los gametos, lo vemos de manera haploide, en cambio la frecuencia genotípica la vemos de manera diploide. Entonces, no tenemos en cuenta si es homocigota o heterocigota, pero para sacar los genotipos sí lo tenemos en cuenta. Entonces, teniendo la frecuencia de P y la frecuencia de Q, queremos conocer ahora la frecuencia genotípica. Entonces, ¿cuáles son las chances, las probabilidades de que sea homocigota? Entonces tenemos 0,7 al cuadrado por ser diploide y el de Q 0,3 al cuadrado por ser diploide. Sin embargo, para el heterocigota tenemos 2 chances. Tenemos la chance de que un óvulo, o sea que un gameto A mayúscula se una con el otro de A minúscula, o a la inversa, que un espermatozoide de A mayúscula se una a un óvulo A minúscula. Entonces por eso tenemos 2 eventos de P por Q más P por Q. Esto es lo que nos da 2PQ. Esto es una manera más sencilla de verlo. En un tablero de Punnett ustedes tienen el apareamiento de 2 individuos heterocigotas y acá donde ven las chances, donde se forma, acá tenemos la frecuencia alélica, y acá nos da la frecuencia de genotipo. Entonces P al cuadrado, Q al cuadrado tenemos los homocigotas y P por Q y P por Q tenemos los heterocigotas, pero son 2. Entonces de acá obtenemos el trinomio cuadrado perfecto, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, que es igual a 1. Bien, pero esto es, bueno, teniendo en cuenta esto mismo de la frecuencia alélica, es que pueden resolver el problema de la fibrosis quística. Si saben que la incidencia de la enfermedad es de un afectado cada 2.500 personas. O sea, supongamos que los afectados son recesivos, entonces tenemos que Q al cuadrado sería 1 sobre 2.500. Nos da 0,004, es la frecuencia de este genotipo. Entonces, para sacar Q, como Q al cuadrado es este, y nosotros tenemos que la frecuencia alélica, para sacar la frecuencia alélica desde la frecuencia de genotipo, que es haploide, le hacemos la raíz cuadrada, porque al cuadrado pasa como raíz cuadrada, tenemos que es del 0,02 la frecuencia alélica. Y nosotros sabemos que la frecuencia va de 0 a 1, entonces el 0,02 equivale al 2% de la población.
Lo mismo, si queremos despejar P, conocer P, tenemos que directamente restar 0,02 a 1 y nos da 0,98 la frecuencia del alelo P. Entonces tenemos que el 98% posee el alelo P, ya sea homocigota o heterocigota, debido a que son frecuencias alélicas que están en los gametos. Si queremos calcular el de los heterocigotas, el de los portadores, tenemos que aplicar la frecuencia de los alelos y tener las dos posibilidades, los dos eventos, de P por Q y Q por P. Entonces sería 2PQ, es como obtenemos que el 4% de la población, que sería 0,04, son portadores del alelo para la fibrosis quística. Esto considerando una población ideal, como dijimos anteriormente, que es grande, que tiende al infinito, que no tiene ningún tipo de presión selectiva, no actúa la deriva génica, el apareamiento es aleatorio, no tiene mutación y no tiene migración, entonces no cambia la frecuencia alélica a través del tiempo, no hay evolución. Pero bueno, después de este modelo también hay otros modelos para aplicar y ver si hay cambios y qué tipo de presión están actuando, como por ejemplo el de Tajima o a ver si una población es endogámica o no. Entonces este es el punto de partida, el punto de referencia para sacar para el modelo nulo, digamos, para conocer la población en un momento dado. Bueno chicos, espero que les haya gustado y que puedan aplicar los problemas para la resolución, aplicar el trinomio cuadrado perfecto para resolver los problemas, y vamos a ver en la discusión dirigida una simulación de cómo actúa la deriva génica en las poblaciones pequeñas, qué tan significativo es. Bueno, cualquier consulta está el foro, estaremos atentos a resolver las consultas del foro.